¿Sabías que todo un pueblo puede nacer de una acequia? Hoy te contamos su historia, para qué servía y qué curiosidades nos guarda. Todo comienza aquí, en las entrañas de la Val d'Uixó, el río subterráneo navegable más largo de Europa, el río de San Josep. La acequia, vale, es medieval, entonces se supone, si esto es romano, hay una utilización, como tú bien sabes, la cultura andalusí utiliza las zonas de riego. Entonces es posible que también estuviera en funcionamiento y que toda la acequia, ¿vale?, pudiera venir de ese contexto. Hay dos clases de aguas, el agua para beber, que es la que pasaba por el acueducto y surtía todas las fuentes, que hemos pasado, bueno, ahora hemos dejado la fuente de la Plaza del Ángel, que también tendría su historia, pero podemos ver la del centro, se podrá ver, y luego estaba el agua para regar o otros usos, y uno de esos otros usos era de lavadero. Aquí podemos ver el plano de la Vall Llarga. La Vall d'Uixó eran 6 alquerías, pero se unieron 3 y 3, bueno, una no, pero 2 y 3, y aquí estamos en la parte de arriba, que estaba l'Alcúdia, Benigafull y Senija, y en la parte de abajo estaba Benissaat y Zeneta. Entonces, el pueblo se hizo a lo largo de la acequia mayor o acequia de San José. La acequia de San José, aquí tenemos una fotografía donde la podemos ver perfectamente, y a la entrada del Palacio de Vivel, esta foto es de 1920 y pico, y lo que sí que se ve al detalle es que las piedras están inclinadas de manera de que aquí lavaban. Esto ya era un lavadero, O sea, era la propia era un lavadero que decía, me voy al lavadero, pero no era un lavadero cubierto, por eso hay que distinguir entre 4 lavaderos descubiertos y 4 lavaderos cubiertos. En este caso era un lavadero descubierto, aunque un autor que es Joaquín Gregori ya dijo que la acequia en su totalidad era un lavadero, toda, pero es que además de lavadero era lavadero, vertedero, sumidero, y es cuando al final pues hacía olor, llegaban las aguas casi fecales a la balsa, y es cuando se tuvo que ir, porque además en principio este palacio estaba fuera del pueblo. El pueblo estaba hacia allá. Esto eran las afueras. La acequia iba por el exterior del pueblo. Marca una cota, ¿vale? Es lo que dice Fernando, de lo que es hábitat, y él te marca una cota y luego de cultivo, porque de la acequia mayor salen los ramales para riego. ¿Qué pasó? Que se tiene que ir cubriendo, como se ve en la foto, se tuvo que ir haciendo también el alcantarillado, se tuvo que ir cubriendo la acequia, y al cubrir la acequia, ¿dónde lavamos la ropa? Pues se hicieron los 4 lavaderos cubiertos. Como la acequia la tapan, el primer lavadero es el lavadero que está al lado de la fábrica de la Llum y al lado del acueducto. Ahí que hay un parque, ahí había un lavadero, que es una de las primeras fotos que está en el blog. Es una foto que conseguí muy auténtica con una abuelita que está allí, y detrás se ve. Como taparon toda la acequia, tuvieron que hacer un lavadero, y hicieron el lavadero de la calle Sanchis Tarazona, antiguamente calle Buenavista. Luego, como Sanchis Tarazona, Vicente Sanchis Tarazona, que fue el que hizo el palacete este que hemos visto, porque hizo muy bien con las carreteras de Vall d'Uixó, pues le dedicaron esta calle. Y aquí hicieron un lavadero, el lavadero de la calle Sanchis Tarazona, que hay una foto. En la foto del blog. Hay una foto en el blog. Ahí lavaban. ¿Dónde está ahora el ayuntamiento? O sea, la acequia venimos, es que ahora no se puede entrar por la obra, pero tú venías por la calle que hemos venido, que te ha explicado Fernando, y la acequia sigue por ahí. Y se lavaba, lo que dice Fernando. Sí, estaba en alto, porque la foto, allí estaba el edificio que han tirado, que era el antiguo cuartel. Y en esa foto de la inauguración del antiguo cuartel 1927, se ve que la acequia está sin auto, las mujeres están lavando de pie. La acequia iba en auto. Se llama el Camí de l'Aigua, que es un poco el plano que has visto, que te enseña allí Fernando, y hemos visto en la plaza. ¿Dónde iba? Entonces se toma como eje, lo que es el eje del trazado de la acequia, se toma como proyecto para revalorizar a nivel urbanístico edificios que son simbólicos. Entonces, por ejemplo, está lo de la torre, aquello de allá. Entonces, una manera de hacerlo visible a la gente, para que no se olvide, que es lo que Fernando documenta. Entonces lo que hacemos, ¿ves? Molí de Marco, Barranco, y se van marcando, y esto es la caja de la acequia.
O sea, era así. Sí, la acequia era así. Era así. Era estrecha. Así. Pero tú imagínate, pero en alto, o sea, pero la has visto la foto allí, en alto y con... No, está bien, ¿eh? Una acequia, Era una vamos, acequia, no, sí, era, sí. no era la gran sequía de las marjales, estas que son de 3 o 4 metros, pero era una acequia con sus muros de 20 o 30 centímetros, como mínimo. Que últimamente se utiliza mucho para que el pueblo sepa, no se olvide, haya testimonio de un resto. O sea, tú no estás perjudicando el crecimiento urbano, porque si no la plaza aún estaríamos con la acequia. Entonces, pero es una manera de recordar. Hombre, claro, claro. Y mira, si por aquí pasaba la acequia, que esta es la calle de la acequia. Y esta, exacto. Esto es directamente la calle de la Esta es la calle de la acequia. Y entonces el esparto, para ablandar el esparto pues es una planta de silvestre y tal, que es muy dura. Había que ablandarla primero, a base de agua y a base de pegarle mazazos, que utilizaba una cosa que se llama el espadador, o algo, un tipo, una espada. Y entonces, a base de pegarle mazazos a esas fibras y tal, entonces se ablandaba el esparto y es cuando podían empezar els filaors a hacerlo en hilos. Y es cuando viene todo aquello de hacer hilos, hilar, y una vez tienes el hilo, es cuando ya puedes empezar a hacer la alpargata. Entonces, el esparto, trabajar el esparto, y ya a partir de ahí tener Y mucha gente, pues claro, gastaba la acequia para ablandar ese esparto. Hay una tradición, lo que dice Fernando, es un oficio de aquí, de España. que había agua para poder hacerlo. Que se supone que ya vino de los pobladores que vinieron del maestrazgo. Que tú te vas a sitios como Forcall, Cintorres, y allí ya hay, y ellos te dicen, no, es que aquí el esparto se hace aquí. Claro, en 1609 es la expulsión de los moriscos, vienen esos repobladores, buena parte del maestrazgo, y ya se traen sus costumbres del esparto. Y eso de hacer esparto, pues arraiga aquí, y al final pues acaba siendo pues el calzado, toda la economía del calzado, sobre todo con la fábrica Segarra, luego también estaba la Bellense, pero había un sinfín de fábricas en todo el pueblo. Eso está en el grabado de 1790 y pico, ¿no?, de Cabanilles, sí. Están los espardeñers que ellos se juntaban 7 u 8 y debajo de una garrofera. Y en la zona, ¿no?, del acueducto, Fernando. Sobre todo allí, en la zona del acueducto. Que hasta incluso Juan Fuertes el otro día descubrió que se hizo una peliculilla de 1920 cuando todavía se hilaba el hilo, que para hilar el hilo tenían un chiquillo que menaba l'arró. L'arró era la roda. Al final, la roda, pues te comes la da y así, pues l'arró, y era un chiquet que decía mena, mena, mena. Mena, y el que menar era darle vueltas, mientras el filador se ataba el esparto aquí y iba desfilándolo. Y el chiquillo al menar lo iba haciendo, y es cuando hacían el hilo. Primero tenías que tener hilo. Estamos aquí delante de la fachada del único lavadero que queda en Vallduxó. Este lavadero, pues lo que hemos estado comentando, al cubrirse la acequia, porque el pueblo se expande, porque hay suciedad, pues hay que lavar en algún sitio. El ayuntamiento se compromete y entre los años 1920 y 1930, en este caso sería 1929, se construyen 4 lavaderos. Este lavadero lo diseñó y lo construyó Peset, que era de nombre Mariano Peset Alexandre, en 1929. Es el mismo arquitecto que diseña el ayuntamiento, el mismo arquitecto que diseña el cementerio municipal, que diseña las escuelas del Cervantes y hasta incluso que hace el acabamiento, la finalización de la fachada de la iglesia de la Asunción. O sea que estamos hablando de un edificio histórico de 1929, pero ¿qué pasa? Que no es el que vemos aquí, porque en la guerra lo destruyeron. Y entonces regiones devastadas, que allí hay una placa, que la podemos ver, que dice reconstruido por Dirección General de Regiones Devastadas, año 1941. La típica puerta grande, típicas ventanas también, ahí se entraba, enseguida estaba el lavadero, y lo que sí que queda dentro es el techo, con unos arquitos y un acabado tal. Que claro, cuando veníamos, que estaba abierto, que era la puerta falsa de Mercadona, entrabas dentro y veías
O sea, menos el lavadero propiamente dicho del agua, Pero veía, la ¿no? estructura está completa, bastante completa, porque desde 1941 ya no hubo ninguna destrucción. Pero claro, como ahí había un patio y que se vendió a AFSA, a los autobuses. Entonces la estación de autobuses acababa estando ahí y este rincón último era el taller. Dejaron el techo, dejaron esta fachada, pero mantuvieron lo que es el taller. El taller, sí. Luego AFSA lo vendió a Mercadona y ahora pues Y ahora es fue Mercadona. puerta falsa de Mercadona y ahora está sellado. Bueno, y suerte que han podido Que ser lo han esto. mantenido. Que lo han mantenido. Por lo que se deduce, y Isabel sabe más que yo de esto, la acequia, claro, a lo largo de muchos años y muchos siglos, tiene muchas fases, Sí. varias fases. Lo que sí que está claro es que en un principio, como hemos visto en unas fotos, el agua pasaba descubierta porque podían hasta incluso lavar. Pero hubo un momento que en algún sitio sería peligroso y le Sí, pusieron losas. losas de Losas como las que hemos visto de rodeno, De losas rodeno. de, ¿sabes? Que para cubrirla. Sí, sí, Y sí. luego está el tramo que nosotros lo descubrimos también al lado de la Plaza del Ángel, por lo que hemos pasado, este subterráneo que es una bóveda que puedes caminar siempre, incluso puedes Claro, caminar. claro. Vicent, Ay. hasta luego. Que puedes caminar por dentro. Fernando se lo conoce, ¿no? El tramo de allá del Ángel. Sí. Sí, 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 se puede Que bajar está y todo. que se puede bajar, Pilar, y es es muy antiguo también. Que ahí Juan Y tú tienes Fuertes la lo- acequia, tú puedes caminar. Nosotros cuando la detectamos en una excavación, en un solar, y hicimos que fue una locura, porque en aquel momento aquello estaba muy mal conservado. Y tú ibas a pie, o sea, por dentro de la acequia. Ese era como un canal, pero construido, ¿vale? Un canal construido en subsuelo. Y además, Juan Fuertes, la reflexión que me hizo es, tú fíjate bien en las paredes, es el mismo sistema constructivo de las paredes que tiene el castillo de Valldexó y que tiene la pilastra del Randero, y que tiene el mismísimo castillo de Artana. De Artana. Porque yo cuando fui en aquella De excursión Artana, vi mortero. la misma. Mortero. Son hiladas de piedras que solo tienen argamasa en la parte de abajo, entre ellas no. O sea, tienes una hilada de piedras, argamasa, hilada de piedras, argamasa, y esa Es que nosotros llamamos un encofrado. muy característica de ser Sí. de época, Época medieval. medieval árabe, sobre Medieval, sí, sí. todo. Árabe. Es una técnica, lo que dice es una técnica musulmana, ¿vale? Constructiva. Y eso es como la tapia, ¿vale? Pero las tapias no solo son de barro, o sea, la tapia puede tener también linadas de mampostería, pero es un mortero muy compacto, porque además, claro, eso es para conducir agua, tiene que ser también impermeable, por así decirlo. O sea, ya. Aquí la acequia iba por el medio, ¿Ves? por el Aquí medio, vas. y luego llegaba allí, que aquellos era la balsa. ¿Dónde está el colegio? Vale, vale. La balsa. Y allí es la otra maqueta que te he enseñado, era el gran depósito que había. Que es un depósito que está Ah, todavía, vale. vamos, ese sí que está ahí. Llegaba aquí y llegaba. Esto lo mandó construir el señor Duque en 1670 y pico. Porque Eso es el pozo, ¿no? Eso es un pozo. Sí, 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 sí. sí, sí. Llama el pozo tal Sí. cual. En principio se bajaba por una escalera que estaba ahí, la gente bajaba abajo y cogía el agua. Al final, a finales del 19, dijeron, hay que bajar a por agua, lo tapamos y abrimos un pozo. Se abre el pozo y entonces se cogía el agua del pozo. Ahí lo que había era un estercolero. Había dos salas de estercolero. Quita el estiércol y tal, cuando ya la casa le toca a él, quita el estiércol y se da cuenta que está abovedado, son dos bóvedas totalmente redondas y que tienen unos agujeritos como las lucernas de los baños árabes. Todavía quedan restos y ahora la vais a ver. ¿Veis ahí que pone el molí? Es verdad. Pues bueno, la flecha no está, pero de momento se puede pasar. Esto, claro, teníamos que haber venido con ropa de tal. Mírala, mira. Mírala, es verdad. Mira. Mira la acequia, Sí, mírala. sí, sí. Mira las piedras de la acequia, mira. ¿Ves eso cómo está cubierto? Qué maravilla. Que tengas que venir aquí como un Madre mía. para ver el resto de la acequia. Ahí está la acequia ahí, ¿eh o no? Sí que está. Isabel. Sí, es esa. Esas son las losas que cubren la Es la acequia. acequia. Mírala. Mira la acequia, Se mírala. conserva, ¿ves? Mírala aquí, Esto mira. yo no sabía. No, es que la vas a ver, mírala. Está La han incompleta. destapado. Mira la acequia. Mira.
Es que esta no la tengo yo, esto no estaba. Esta la voy a hacer yo. Mira, mira, Esta no estaba, esto. ya te digo. Mira la acequia. Esta para mi colección. Esa es la famosa acequia que hemos estado hablando Sí, todo sí. el rato. Sí, sí. Esto cuando yo vine no estaba. Claro, y además es la que enlaza con la alquería que ya ha desaparecido, que es la que dice el de Benigaslo. Ahí está la acequia, mírala, mírala, es que es Mira. la acequia. La han metido ahí, yo qué sé. Ostras, se la han metido encima de esto. Claro, aquí la han hecho hasta el mismo muro. Ya te O sea, digo. unos muros que podían tener, vamos, 600 La han años. metido encima, ¿eh? Si es que llegaba hasta aquí en la época mora de esta. Ya te digo. Es una acequia medieval, tío. Tiene aspecto de ser la acequia medieval, desde luego. claro. Porque La aquí, técnica sí que es lo que dice aquí Fernando, tenemos la el técnica. enlucido de argamasa, ¿Lo ves? que argamasa que es Es cal, mortero, arena y es, agua, es mortero de arena, cal, mortero de cal. revestida, está tapada con las piedras de Es un losa. mortero que llamamos hidráulico para que pase el agua y no filtre. No es exactamente el último tramo, porque ya te digo que todavía dura hacia allí, pero el que está tal cual era la acequia antiguamente, sí. Pues que han construido el muro encima, ¿eh? Esto sí que ha sido una sorpresa. ¿Esto sí que es un hallazgo arqueológico, Fernando?